doctora Claudia Palacios. Seguimos con los sabores de la reconciliación, una iniciativa de la Fundación Colombia con Memoria, respaldada por la Cámara de Comercio de Bogotá, por el Canal Capital, con la participación de la Unidad para las Víctimas, de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que llevamos a cabo aquí desde Cocina Taller. El tema que nos convoca hoy es el de la participación ciudadana, en un país donde las cifras de abstención en elecciones rondan entre el 50, el 60, el 65%, y que se aboca a la implementación de unos acuerdos de paz. Es muy importante conversar sobre cómo cada persona, desde el rol que ejerce en la sociedad, puede participar, puede hacer valer sus derechos y también su voto. Para conversar de esto vamos a estar acompañados por unas personas que han estado, una en el proceso de reintegración, ella perteneció durante un tiempo a las FARC, y otra persona que está siendo acompañada por la Unidad para las Víctimas después de ser víctima, por supuesto, de un hecho de los tantos, de las que 8 millones de colombianos han sido víctimas en Colombia. Se las voy a presentar. Bergenet Jurado, en la Agencia Colombiana para la Reintegración, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Bergenet Jurado, vengo del Tolima, de las FARC, pertenecía a un grupo 12 años y pues gracias a Dios ahora estoy muy feliz estudiando, sacando a mis hijos adelante. ¿Hace cuánto se desmovilizó, Bergenet? En el 2009. ¿Por qué decidió entrar y por qué decidió salirse? Decidí entrar porque la parte donde yo vengo es zona guerrillera, se puede decir donde nació las FARC. ¿En qué parte exactamente? Planadas, Tolima. Planadas, sí. Y tranquila, que aquí estamos en confianza. Y estuvo 9 años, ¿cierto? 12 años. 12 años, perdón. Y Sí, decide salirse, ¿por qué? Por mi hija. Tengo una hermosa hija de 12 años y entonces me tocó que emigrara. ¿Pero ella le decía, mamá, vámonos, o cómo era la cosa? No, tenía ya 2 meses de embarazo. Ah. Y entonces mi compañero actual me ayudó a escapar y gracias a Dios hoy me encuentro acá trabajando y estudiando. Ha sido una buena decisión. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, también vamos a estar conversando con Karen Borrero, que como no nos había pasado en los otros conversatorios, viene también de la misma región, del Tolima, tanto la persona que está en proceso de reintegración como quien fue víctima. Hoy vienen exactamente del mismo departamento. ¿Y de qué municipio, Karen? De Villarrica, Tolima, muy cerca. ¿A cuánto quedan Villarrica y Planadas? Yo creería que 4 horas. como unas Como 4 unas horitas, 4 pero... horas. 4 horas. ¿Y usted conoce Villarrica y usted conoce Planadas o no? No, pero pues es del Tolima y uno escucha bastante. Y pues también sé que es una zona guerrillera, y como lo es el Tolima, ¿no? Como lo era Villarrica. Karen, ¿usted fue víctima de guerrilla? Sí, señora. ¿De las FARC? Sí. En mi niñez llegué porque mi familia fue desplazada, iban a reclutar a mis hermanos y pues le tocó a mi mamá venirse para Bogotá, pues además de la constante presión de la guerrilla en la zona, hubo también una toma guerrillera al pueblo, entonces una serie de hechos que hicieron que nos viniéramos para Bogotá, y pues llegué a Bogotá a vivir a Ciudad Bolívar y pues estuve un tiempo allí. Ya estoy estudiando ahora en la Universidad Nacional Trabajo Social y pues ya vamos en ese proceso de cambio. Ya. ¿Hace cuánto está recibiendo el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas? Más o menos unos 6 años. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia? No, pues ha sido muy buena porque pues la unidad de víctimas ha logrado guiarnos en todo el proceso pues de recuperar nuestros derechos y de volver a ser lo que éramos antes, o por lo menos de mejorar nuestra situación apenas llegamos, ¿no? En todos los anteriores conversatorios nos pusieron 2 platos, el plato que preparaba la víctima y el plato que preparaba la persona en proceso de reintegración, el exvictimario. Ahorita nos van a poner un solo plato, porque Karen y Bergenet escogieron el mismo plato que representa su región. ¿Cuál es? Tamal tolimense. Tamal tolimense. ¿Y o sea, se pusieron de acuerdo en la receta, o cada una tiene una receta y a algunos nos va a tocar una y a los otros la otra? La misma receta. Exactamente la misma receta. ¿Qué significa para ustedes el tamal? Bueno, Karen. yo lo escogí porque pues soy del Tolima, o sea, qué mejor que un desayuno con tamal, pero además porque pues mi abuela hacía los mejores tamales
y pues es una receta que se ha pasado como en la familia, ¿no? Y pues para las navidades siempre hacíamos el tamal y recuerdo pues yo estar presente en ese proceso ayudando a mi abuela, ahora a mi madre y pues no los hago muy bien, pero pues voy a intentar hacer eso. Sí. Y para Bergenet. Bueno, nosotros en el campo, mi papá se hace unos tamales súper deliciosos. Mi papá hacía los tamales en diciembre, así, épocas de festivos, por ejemplo, San Pedro, diciembre y todo esto. Yo le ayudaba a hacer, él me enseñó a hacer los tamales y un día me dijo que supere el maestro, los hago mejor que él. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y se compartieron secreticos entre ustedes dos o no? Pues ella me estaba explicando más o menos porque yo, pues como les decía, he acompañado a mi abuela, a mi mamá haciendo la receta, pero no en sí la he hecho yo nunca solita, ¿no? Entonces pues ya ella me va a ayudar. Yo creo que Nacho, que es nuestro chef que ha estado coordinando este festival de sabores y que ha estado con ellas dos más tiempo, nos puede contar qué ha encontrado de diferencias y de cómo poner de acuerdo esa receta, siendo que las dos vienen del Tolima. Pues curiosamente están de acuerdo. Les gusta usar los mismos ingredientes. Digamos que hay un poco de diferencia en la parte de los cortes de la papa, de todo lo que estábamos hablando. Ese tipo de cosas, pero que no son significativas, no valen la pena. Lo más maravilloso de esto es que están totalmente de acuerdo y esperemos que sigamos de acuerdo. Bueno. No solo en los tamales. Bueno, para conversar sobre el tema de participación ciudadana nos acompaña este nutrido grupo de personas, entre las que hay gente que está en fundaciones, gente que representa empresas, comerciantes, pero también quienes desde diferentes entidades del gobierno están trabajando con las víctimas, con los victimarios y con la sociedad en general. Le doy la palabra a Alan Jara, el director de la Unidad para las Víctimas, quien además, como todos sabemos, pues fue víctima de secuestro durante ¿cuántos años, Alan? 7 años y 7 meses. Durante 7 años y 7 meses. La participación ciudadana, desde su visión como exsecuestrado, como exgobernador, como director de la Unidad para las Víctimas, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero, desde la Unidad para las Víctimas, creo que hay allí un muy buen ejemplo de cómo en la misma política pública y a partir de la ley de víctimas y de sus decretos étnicos complementarios, se diseña una estrategia de participación de las víctimas. Y tal vez el primer logro y más importante en su momento por parte de las víctimas fue cómo se empoderaron de esa ley, no solo la conocieron, sino se apoyaron en todos los mecanismos de participación. Y hoy hay mesas de participación efectiva de los ciudadanos, de las víctimas, en los municipios, en los departamentos, y hay una mesa nacional de participación. Déjeme interrumpirlo ahí porque eso es algo que llama mucho la atención. Uno se pregunta, si todas estas personas que hoy conocen también sus derechos, porque les ha tocado dar una lucha tremenda para hacerlos valer, no hubieran llegado al punto de ser víctimas para interesarse por conocer cuáles son las leyes, los decretos, en fin, ¿hubieran podido de alguna manera evitar ser víctimas? No, el conflicto ha sido durante tantos años y en las regiones no distinguió si las personas eran combatientes o no, si eran líderes o no, si eran simples ciudadanos, y terminó afectando a todos los que durante este tiempo ha tocado la guerra. Usted lo decía, Claudia, más de 8 millones de personas. Eso para mí son 8 millones de razones para terminar el conflicto. Pero le digo, cifras como esta, de esos 8 millones, 500.000 son menores de 5 años, 2.400.000 son menores de edad. Es decir, el conflicto tocó no solo a nuestra generación, sino toca inclusive a las nuevas generaciones. Entonces, ha tocado a todo el mundo y lo importante de este mecanismo de participación es cómo se motiva a que desde las mismas víctimas se haga incidencia en los planes de desarrollo, en los planes de atención, en lo que tiene que ver con las
políticas que para las mismas víctimas se plantean. Entonces uno ve un ejercicio muy democrático, entre otras cosas es el único mecanismo absolutamente paritario en género, mitad hombres, mitad mujeres, pero también contempla una participación de todos los sectores que requieren de un enfoque específico por su vulnerabilidad, discapacitados, temas étnicos, bueno, todos los grupos poblacionales. Y esa participación es real y esa participación se nota mucho en cómo inciden sobre la política pública y sobre las políticas de desarrollo en municipios, departamentos y en la nación. Sí. Le voy a dar ahora la palabra a Paula Gaviria, que actualmente es la alta consejera para los derechos humanos, alta consejera presidencial. Pero Paula fue la primera directora de la Unidad para las Víctimas, el cargo que ahora ocupa Alan. ¿Y por cuántos años, Paula, estuvo en ese cargo? 4 años. Por 4 años y medio tuvo la difícil tarea de empezar a echar a andar esta rueda. No es fácil hacer algo para restituirle derechos a 8 millones de personas. En materia del tema que nos convoca, que es participación ciudadana, ¿qué nos puede aportar, Paula? Gracias, Claudia, y gracias a todos los organizadores y a las cocineras. Pues yo creo que en este país ha habido muchas exclusiones. Creo que hay algunos territorios que realmente no han tenido la oportunidad de escuchar voces diversas, y la representación y la participación, tanto política como ciudadana, ha estado relegada o entregada de pronto a veces a actores armados. Por eso el acuerdo de fin del conflicto tiene como uno de sus ejes estructurantes, como una de las causas del conflicto, la falta de participación política y ciudadana, la falta de pluralismo político y también de fortalecimiento de la democracia. Entonces, creo que eso sí ha generado en algunas zonas del país exclusión, y la exclusión también ha generado violencia y ha generado conflicto. Vemos grandes oportunidades en el momento que está viviendo el país. Creemos que es el momento a través del cual la participación puede construir y generar grandes consensos. Creemos que es el momento para hacer este tipo de iniciativas donde nos encontremos. El caso de Bergenet y Karen es muy claro, las convoca una misma identidad también regional, son dos caras de la misma moneda, y creemos que esa es la oportunidad que está frente a nuestras manos. Fortalecer la participación ciudadana, tener más visiones distintas del mundo en general, pero concentrarnos sobre todo en lo que nos une, no en lo que nos ha dividido. Y esas son las oportunidades que nos da la participación ciudadana, que nos dan los mecanismos como la ley de víctimas, que ya decía el director de la unidad, pero que también nos va a dar la implementación del acuerdo para el fin del conflicto. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Camilo Fonseca, que es de la Federación Nacional de Personeros, pero antes quiero invitar a Bergenet y a Karen a que cuando quieran empiecen con los preparativos del tamal, porque yo creo que aquí nos morimos de hambre, ¿o no? Para que ellas nos vayan mostrando en las cámaras cómo es ese proceso en el que pueden trabajar conjuntamente para hacer esta receta. Camilo, uno se pregunta si la gente no participa porque no quiere, porque no puede o porque no sabe. ¿Cuáles son sus mecanismos para participar? Ustedes en la Federación de Personeros están en el corazón de esos centros olvidados de Colombia. ¿Cómo respondería esa pregunta? Bueno, Claudia, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir este espacio. Yo creo que es una mezcla de las tres. Digamos que también yo creo que lo que está trayendo el acuerdo de paz en este momento y el trabajo que se ha venido haciendo desde diferentes escenarios de participación a nivel local están abriendo la posibilidad de creer que es posible un futuro distinto para el país, donde además podamos creer que se puede dar un debate de las ideas sin tomar las armas y aprovechar esos escenarios de participación. Y yo creo que estamos en ese momento. Estamos en un momento muy oportuno de poder garantizar a esos líderes naturales que han tenido nuestros territorios de realmente participar con esas perspectivas que tienen desde sus comunidades, desde sus municipios. Y creo que eso se ha reflejado mucho también en la participación que han tenido en las mesas municipales de participación de víctimas, por ejemplo, ¿sí? Donde hemos visto que
que las víctimas que participan en estos escenarios han sido líderes naturales, en muchos casos, líderes que antes de haber tenido el impacto por el conflicto, eran líderes campesinos que de alguna manera también incidían en el desarrollo de sus regiones, y creo que eso nos abre la posibilidad y la oportunidad de repensarnos la manera en la cual participamos, no solamente dentro de procesos de participación política a través de elecciones, sino también cómo participamos como ciudadanos en la construcción y en la visión del desarrollo de nuestros territorios. Y desde ahí creo que hay una puerta bastante importante. Desde las personerías se ha venido promoviendo ese escenario de participación. De hecho, el acuerdo menciona ahora la función que van a cumplir las personerías en hacerle seguimiento a los escenarios de participación, donde posiblemente los excombatientes también van a estar, y precisamente estamos trabajando en la manera de cómo vamos a promover esa participación ciudadana, pero también una participación antecedida por un escenario de reconciliación. Un escenario de reconciliación no solamente entre víctimas y victimarios, sino también un escenario de reconciliación entre las víctimas y el Estado. Y esa reconciliación pasa precisamente por la creación de esos nuevos escenarios que trae el acuerdo y esos escenarios que además abrió la ley de víctimas y que en muchos casos nos encontramos con la unidad, con Paula y con Alan en este momento trabajando por fortalecer esos escenarios. Bueno, aquí en la mesa, en el equipo de comensales, nos acompañan personas que trabajan desde las fundaciones y desde las empresas haciendo algo por promover esa participación de las comunidades, para empoderar a las comunidades y que las mismas comunidades se hagan responsables de su futuro, utilizando los mecanismos que el Estado debe desarrollar para garantizarles sus derechos. Yo quisiera invitarlos a que ustedes también, libremente, el que quiera empezar, dé sus comentarios acerca de cuáles son los desafíos que tenemos para lograr mejorar en calidad y en cantidad la participación ciudadana en Colombia. Sí, adelante, sí, por favor, con el micrófono se presenta y dice de qué organización viene. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Clara Estela Juliao, de la Universidad Minuto de Dios, de la sede principal, y estoy vinculada al Centro de Transformación Social. Como academia siempre hemos estado conscientes del compromiso que requiere nuestra sociedad para generar escenarios de conocimiento, de visibilización y de integración entre los diferentes actores. Por lo tanto, la universidad ha planteado un compromiso, primero frente a todos los temas del posconflicto y ahora, lógicamente, planteándose frente a los posacuerdos. Pero frente al tema que nos cobija el día de hoy, creemos como universidad que es esencial, sobre todo para que nuestra sociedad y cada uno de sus miembros pueda participar en todos estos escenarios y brindar su opinión, pues también tener conocimiento de lo que está pasando, y por eso nuestra apuesta es en visibilizar diferentes posturas, diferentes opiniones, dar a conocer qué es lo que está pasando, porque no todas las personas tienen el acceso normal. No todas las personas logran captar lo que dicen los medios, no todas las personas están en contacto con los que tienen alguna opinión diferente a la suya. Entonces, por lo tanto, creemos que visibilizar todas esas posiciones y mostrarles sobre todo a los diferentes actores que su posición no es única y que por lo tanto debe entrar en diálogo con otros, es una de las principales acciones que tenemos en la universidad. Clara, usted que tiene este contacto con jóvenes, porque en la Universidad Minuto de Dios hay gente más o menos ¿en qué rango de edad? Bueno, en la universidad casi todos sus programas empiezan ahora con estudiantes casi desde los 17 años, pero también hay programas que tienen ya jóvenes de 25 hasta 30 años y hay algunos programas que son nocturnos y tienen personas un poco mayores. Sí, se lo pregunto porque uno de los temas que ha surgido a raíz de la escasa participación, de la alta abstención en el plebiscito, pero no solamente en Colombia, digamos, la abstención de los jóvenes en las elecciones de Estados Unidos, la abstención de los jóvenes cuando se jugó el plebiscito por el Brexit en Gran Bretaña, lleva a que esté haciendo carrera la frase de que no, a los jóvenes les encanta participar por Twitter y por Facebook, pero a la hora de ir a depositar un voto y a movilizarse de una manera más trascendental, no lo hacen. ¿Usted nota eso? ¿Nos podría, si lo nota, como tratar de explicarnos por qué pasa eso?
Bueno, no podemos negar que los jóvenes actualmente están metidos en el mundo del celular, del Facebook, de las redes sociales, y es una forma muy fácil para ellos de participar. Pero también encontramos jóvenes interesados en participar en otros escenarios y se organizan para plantear diferentes posturas. No necesariamente frente a todos los planteamientos institucionales, porque sí hay algo que caracteriza a los jóvenes, y ustedes me dirán que no, es como una especie de rechazo a la institucionalidad. Tienen toda una visión un poco, lo que ellos llamarían, no me atrevo a decirlo con esa palabra, pero no se me ocurre otra, como más revolucionaria de las cosas y quisieran cambiar el mundo, pero no tienen mucha confianza en las instituciones. Realmente lo que se está haciendo desde las universidades pues es convocar a los jóvenes para que entiendan que hay diversos escenarios de participación y de organización en los que ellos pueden opinar y que pueden trascender. Y sí se les está inculcando que el trabajo con las redes sociales y el trabajo con las diferentes formas de organización no es solo para su vida cotidiana muy afectiva o muy de qué vamos a hacer, sino también de la importancia que tiene su opinión en los futuros cambios del país. Bueno, ¿quién más quiere? Sí, tú eres Robinson, ¿verdad? Soy Robinson Caicedo, gerente de House. Es un emprendimiento social que pretende construir tejido social de barrio para mejorar la seguridad y la convivencia, mejorar las economías locales del barrio y tener mejor interacción con las instituciones a base de una aplicación móvil gratuita que crea redes vecinales. Y lo que hemos encontrado acá de pronto es que, Camilo lo decía muy bien, de los líderes naturales, y es, ¿será que nos falta construir más líderes naturales o que representen a comunidades, por lo menos en los barrios, en lo local del barrio? Me excuso si soy un poco gráfico. ¿Por qué votar por el más rico del pueblo y no votar por alguien que en realidad represente lo que vive la gente en su comunidad? Lo vemos en las redes, porque en las redes, como son comunitarias, salen algunos líderes naturales por allí y comienzan a preocuparse por lo que sucede en el barrio. Mi mejor ejemplo es el tamal hoy. El tamal fue el que lideró la unión entre estas dos personas que tenían dos mundos diferentes. ¿Por qué no tener líderes comunitarios que puedan unir pensamientos diferentes? Y creo que nos falta construirlos. Es como, yo creo que por eso de pronto hay abstención, alguien que no se ha sentido representado. Yo creo que por eso también hay gente que se polariza totalmente porque no encuentra quien lo represente. Entonces nos ha pasado mucho en esta construcción de redes vecinales que sí se crean líderes, pero nos falta construirlos. Salen, nacen, pero no los construimos. Estamos preocupados por la participación, pero para que identifiquemos unos líderes y los construyamos, ¿dónde estamos en ese punto? Además, porque en el momento de grabar este programa estamos con la noticia encima de que 70 líderes sociales han sido asesinados en lo que va corrido del año y en la posibilidad de que regrese un genocidio como el que ocurrió con la Unión Patriótica, y eso definitivamente hace que muchos por miedo se abstengan de participar. No sé si alguno otro de los asistentes nos pueda comentar al respecto. Juan Camilo. Sí, mi nombre es Juan Camilo Maldonado, soy periodista, no sé, creo que soy el único periodista acá. Dirijo editorialmente Vice Colombia, y Vice Colombia tiene a cargo el proyecto Pacifista. Es una plataforma de comunicación para hablar sobre el conflicto armado entre jóvenes. Rápidamente, primero, en términos de participación, nosotros consideramos que el periodismo en sí mismo y la comunicación en sí misma es un ejercicio de participación, es un ejercicio de incidencia, y sobre todo porque tiene un instrumento importante, y es la capacidad de hacer veeduría a procesos desde fuera de la institucionalidad. Ahora, quería traer sobre la mesa como una pregunta y enlazándolo con lo que tú planteabas. Hace 15 días estuve en la entrega de premios de periodismo de Simón Bolívar. Ethan Zuckerman, que es el director del Media Lab, del Citizen Lab de MIT, planteaba que los altos índices de abstención, que no solo están ocurriendo acá, sino que están ocurriendo en otros lados, eran también un indicador de desilusión altísima de la forma en que el sistema y la forma en la que la institucionalidad le está respondiendo a los ciudadanos, pero que eso no necesariamente quería decir que hubiera baja participación, que quizás teníamos que empezar a hacernos nuevas preguntas sobre qué modos de participación estaban ocurriendo por fuera de la institucionalidad, como decías tú, en otros escenarios, y que de alguna manera estaban llenos de vida y vida política, pese a que no implicara una incursión dentro del sistema institucional que le ha fallado sistemáticamente con una cantidad de indicadores a los ciudadanos.
Y ahora que mencionas el tema de los... Entonces digamos que desde Pacifista y desde el periodismo estamos llevando nuestra mirada y estamos haciéndonos preguntas allá en terreno, allá en la realidad, muchas veces por fuera de la institucionalidad para empezar a identificar qué otros modos organizativos, qué otros modos de participación están ocurriendo, que incluso quisiera que ustedes también nos contaran. ¿Qué modos interesantes de participación no institucional están emergiendo hoy en la Colombia de hoy? Nosotros acabamos de hacer una caravana periodística en el norte del Cauca. Fueron 7 periodistas al norte del Cauca durante 10 días a encontrarse con qué estaba ocurriendo en un territorio tan conflictivo como el norte del Cauca, en un momento donde hay un limbo tan grande y una incertidumbre tan grande con respecto a la implementación de los acuerdos. Y nos encontramos con un fenómeno muy incipiente, pero muy interesante y que hay que pensar mucho, y es el nacimiento de la Guardia Campesina, comunidades de zonas de influencia de las FARC, que están muy preocupadas porque ahora, no solo, ahora digamos que es el último momento donde el actor está ahí presente, está armado, está en cese al fuego bilateral, pero de todas maneras hay un cierto grado de garantías de la seguridad de estas personas, pero que en el momento en que estas personas empiecen el proceso de dejación de armas, van a quedar desamparadas y están empezando a organizarse. Y están empezando a copiar de forma muy interesante los mismos modelos organizativos de la Guardia NASA, de la Guardia Indígena y de la Guardia Cimarrona, que también es más nueva, y empezar a protegerse entre ellos mismos, sin armas, no violenta, de forma solidaria, de forma no institucional. Me parece súper interesante y al mismo tiempo súper problemático. Pero yo creo que en la medida en que empecemos a mirar ese tipo de organizaciones, ese tipo de modos organizativos y hacernos preguntas sobre cómo va la institucionalidad que les ha quedado mal, que les está quedando mal, que incluso lo estamos viendo con estos 70 líderes muertos, ¿cómo va a ser la institucionalidad para articularse con estos modos de organización independiente, autónoma, solidaria, que básicamente también le está diciendo al país, nos tenemos que organizar porque si no ustedes nos dejan matar? Bueno, yo trabajo en una firma, Estrategia y Decisión. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar temas de convivencia y seguridad ciudadana. Y ahí quería, digamos, como un poco, digamos, problematizar las relaciones. La participación en Colombia siempre ha estado limitada por las condiciones de seguridad. O sea, la gente siempre se ha cuestionado qué tanto participar me pone en riesgo, qué tanto participar me hace vulnerable ante grupos armados de cualquier índole, grupos delincuenciales, insurgentes o demás. En este momento nosotros estamos encontrando varias cosas y es la gente sí está participando, quizás bajo nuevas modalidades, pero no bajo la lógica de la institucionalidad legal, sino alrededor de lógicas ilegales. Nosotros venimos de hacer un trabajo en Cali, en uno de los barrios más problemáticos de Cali, que es Potrero Grande, un barrio que se construyó a partir, digamos, de todo un ejercicio de desplazamiento y violencia de muchas, digamos, historias en el Pacífico y en el departamento como tal. Y allí lo que empezamos a encontrar es que los ciudadanos sí quieren participar, sí quieren tomar decisiones en el barrio, pero no quieren hacerlo con las autoridades legalmente constituidas, sino que lo hacen en torno a actores ilegales. O sea, las pandillas logran generar ejercicios de participación para tomar decisiones en torno al horario de funcionamiento del barrio. Y son las pandillas las que convocan a la gente y la gente va y toma decisiones. Entonces a nosotros nos llama la atención es, la gente sí está participando, pero estamos en un camino de una participación comunitaria que puede estar dando un paso a la ilegalidad también. Y la institucionalidad no está percibiendo ese tipo de ejercicios de participación. La institucionalidad piensa es que son comunidades alejadas, que son comunidades que solamente están demandando, digamos, unos servicios y no se está dando cuenta de una cantidad de dinámicas diarias que ocurren en esos lugares que pueden estar empezando, digamos que a desmoronar el Estado como tal. Y es cuando yo quiero participar alrededor de actores ilegales que pareciera que ni siquiera me están obligando, sino que pareciera, cuando nosotros le preguntamos a la gente, bueno, ¿y usted por qué va y se sienta con la pandilla y arman como una reunión y toman decisiones? Ellos dicen, no, es que los muchachos necesitan que todos decidamos a qué hora se va a cerrar el barrio, entonces todos vamos a estar con los muchachos decidiendo. Entonces uno dice, ¿y ahí qué está pasando con las instituciones? ¿Sí? ¿Qué está pasando, digamos, con el cuerpo de policía? ¿Qué está pasando con la alcaldía? Y si eso nos está pasando en una ciudad capital, pues de allí para adelante, ¿qué nos podemos estar encontrando en desintegración y en participación que quizás nosotros podríamos llamar perversa, pero que quizás para ellos tiene sentido y es una participación real? ¿Alguien ¿sí? más tiene una experiencia en este sentido que agregar, de los que no hayan hablado todavía? Sí. Bueno, buenas tardes. No, Miguel. Mi nombre es Miguel Suárez, vengo de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Primero, muchas gracias a la Cámara y a todos los organizadores y a Karen y a Bergenet. Miren, los últimos
13 años la Agencia Colombiana para la Reintegración ha tenido la oportunidad de acompañar a más de 49.000 personas que valientemente han tomado la decisión de iniciar una nueva vida dentro de la legalidad. Y ahí también lo que empezamos a entender en estos últimos 13 años es también, uno, que los procesos de reintegración y de reincorporación no se tienen que agotar en los individuos, sino tienen que ser extendibles a las familias y a las comunidades, y en ese sentido también entendimos o empezamos a explorar cuál debería ser el rol de las personas excombatientes en los procesos de participación ciudadana, mucho más allá de la conformación de un partido político, que por supuesto es muy importante y será muy importante, sino cómo estas personas pueden ser efectivamente agentes de transformación en sus comunidades. Es así como nosotros creamos un modelo de reintegración comunitaria que se ha implementado en más de 122 municipios y que lo que pretende es que entre personas en proceso de reintegración, víctimas del conflicto armado, líderes sociales, pues empiecen a potenciar y a reconfigurar lo que uno entendería su relacionamiento con lo público, su relacionamiento con la participación, fortalecer procesos en el territorio. Una de las cosas, no desconocemos, por supuesto, buena parte de la participación política en Colombia y en algunos territorios ha estado limitado por temas de seguridad, pero también hemos visto cómo a través de los años en el país se ha venido deteriorando el relacionamiento, lo que la gente entiende o su relación con lo público, o sea, cómo nos hemos venido aislando y marginando en unos territorios más que en otros bajo ciertos contextos. ¿El desmovilizado quiere participar? El desmovilizado, por supuesto, quiere participar, pero digamos que también tiene que, antes de participar, superar algunas barreras. Y es ahí donde vemos que el escenario de participación puede ser un escenario de reconciliación también. Primero tiene que superar el tema de la estigmatización, primero tiene que empezar a acercarse a su comunidad, sentir la necesidad de que ser parte de una comunidad es importante, más allá de vivir en un lugar físico, es ser parte de una comunidad, y es como ya estas personas se han venido involucrando y empezando a liderar estos procesos o a fortalecer procesos que ya existen. Y eso es lo que ha venido, esa es la apuesta de la agencia en materia de convivencia y reconciliación con el modelo del que les hablaba y que se ha implementado en más de 120 municipios del país. Entonces también cómo estas personas han apostado por empezar a posicionar una idea sin recurrir nunca más a la violencia y a la ilegalidad, y yo creo que eso es algo que uno tiene que tener en cuenta y son experiencias que vale la pena resaltar. Bueno, buen provecho, que ya nos sirvieron el tamal tolimense. Para continuar, yo quisiera volver a oír a Karen y a Bergenet en este tema de la participación. Ustedes que vivieron el conflicto, que lo protagonizaron desde el lado de la víctima y de la victimaria, ¿qué nos pueden decir de lo que sería útil, de lo que hizo falta, de lo que hubiera evitado que ustedes llegaran a esa condición si hubiera habido más mecanismos de participación ciudadana? Bergenet. Bueno, yo diría que de pronto nos hizo más falta escuelas, estudios, sí, porque cuando ya nos vamos para allá somos muy niños, de política no sabemos mucho. Entonces yo creo que para evitar que los niños se vayan para allá, como más educación y más falta de oportunidad de pronto de trabajo para ya las adolescentes que ya uno sabe qué es lo que hace. Pero de todo lo que he escuchado que han hablado todos los doctores, diría yo que esto es la comida. Para mí la comida es la mejor parte para uno conocerse, dialogar en la familia, con cualquier otra persona, más o menos así. ¿Usted hasta qué año hizo? Yo estudié, antes de irse a la guerrilla. Antes de irme hice segundo primaria. Hasta segundo de primaria. ¿Y por qué no hizo más? ¿Qué era lo que pasaba en su pueblo allá en Planadas? Porque de pronto no, sinceramente no me gustaba el estudio. Pero ya ahí sí como el cuento, ya cuando uno va a estrellarse con el mundo, a dialogar con personas, uno sabe que se necesita el estudio, que tenemos que estudiar. Pero en ese momento uno no piensa en eso. Y ¿no le gustaba el estudio porque los profesores eran aburridos, el salón era caluroso? ¿Qué era lo que hacía que usted dijera que jartera de pronto en mi escuela, o sea, éramos tantos los niños porque era una escuela muy pequeñita y éramos muchos, primero, segundo, tercero, todos amontonados. Entonces diría yo que de pronto puede ser por más amplitud, más maestros que cada uno dictara pues primero o segundo o tercero, pero es que era un solo profesor para todas las clases y entonces era muy difícil. Y en el campo, porque nos tocaba estudiar lejísimos, era 1 hora, hora y media a pie,
Entonces no me gustaba ir a estudiar porque me tocaba andar muchísimo, para ir a terminar, a andar más harto todavía. Después le tocó andar mucho más, ¿no? Me tocó andar mucho más. Al que no quiere caldo, ¿no? Sí. Y en el caso de Karen, ¿qué nos podría decir al respecto? Yo creo, voy muy de acuerdo con mi compañera que habla del tema de la educación. Creo que en Colombia no nos están educando desde pequeños para ejercer un rol ciudadano, un rol como ciudadanos partícipes, ¿no? Y activos en todo el tema pues de lo que es la política de nuestro país. Desde niños también nos están, como que estamos muy sesgados en el tema de la política. Creo que falta como meterle más por ese lado y pues para ejercer un rol partícipe, ¿no? También creo que los medios de comunicación se han encargado de poner en primera plana otras cuestiones menos importantes a lo que es el conflicto armado colombiano. Creo que en ocasiones se han privilegiado otras cosas como más faranduleras, por decirlo así, que el conflicto como tal. Y creo que eso ha llevado también a que la ciudadanía en general, del común, los que no han vivido el conflicto, naturalicen ese conflicto, ¿no? Como que todos los días, bueno, sí se presentan noticias sobre el conflicto, pero pues como muy por encimita. Entonces todos los días veíamos, murieron tantos, masacre en tal lado, y ya todo el mundo se acostumbró y nadie hacía nada, ¿no? La gente que vive en las ciudades o las que no les toca el conflicto, como que les pasa por encima, lo ven todos los días, pero no pasa nada. ¿Qué de lo que le pasó a usted cree que se hubiera podido evitar si allá en Villarrica esos mecanismos de participación o esa movilización social pacífica hubiera estado activa? Pues yo creo que toda la incursión guerrillera, el tema de la toma del pueblo, que hubo una toma que ya se sabía con anterioridad de que iba a suceder, pero no pasó nada, como que se dejó que pasara. Entonces creo que eso ha pasado en todo el país, ¿no? Que se sabe que están las cosas, pero no hay acciones para eso. Entonces creo que eso es... ¿Cuántos años tenía usted, Karen, cuando pasó el desplazamiento? 10. ¿A los 10 años, a los 9, a los 8, usted era consciente de que eso podía pasar en su pueblo? Pues el run siempre estaba ahí y era algo de que se sabía, ¿no? Se sabe quién es guerrillero, se sabe que la guerrilla está, se sabe que van a ir a su casa por gallinas, o sea, se sabe, ¿sí? Y se aprende a convivir con eso, ¿no? ¿Y usted se imaginaba como, le daba miedo eso o pensaba que era ya algo que le iba a tocar en la vida en algún momento? Yo creo que las dos cosas, es que uno lo naturaliza, se acostumbra a estar con eso, pero es un miedo constante de qué va a pasar, cuándo van a venir, cuándo se van a poner bravos, cuándo me va a pasar lo que le pasó a tal persona o cuándo a mi familia le va a pasar. ¿Alguien aquí quiere hacerle alguna pregunta a Karen o a Bergenet sobre sus historias personales? ¿No? ¿Están muy interesados en el tamal o Paula? No, tal vez a Bergenet, si en el grupo podías participar. ¿Cómo era ese proceso de opinar en el grupo? ¿Era una opción? De esa ya hay mucho estudio. Allá sí nos enseña, ¿estudia o estudias? Señor. Yo andé con camarada Jerónimo, que él era muy político, Jerónimo. Ah, ya. Él era solo más que todo político, le gustaba leer mucho, estudiar mucho, y entonces yo era, estudie, lea. Y yo, pero es que no me gusta estudiar, no me gusta leer. No, señora, usted tiene que ser alguien en la vida, así esté aquí. Así estemos aquí, tenemos que ser alguien en la vida. Y entonces me dediqué a eso y él inclusive me dijo, necesito que se ponga a estudiar algún arte. Fui enfermera 9 años y entonces él me mandó hasta, en ese entonces era zona de extensión, me mandaron hasta la zona de extensión a hacer los cursos de enfermería. Y gracias a Dios y a él aprendí a leer y a muchas cosas que sé hoy en día. Gracias, señora. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Emi. Sí, buenas. Emily Per de la Asociación Somos Capaces, hacemos educación para la paz. Me gustaría saber cómo, pues Karen, ¿cómo fue la primera experiencia que tuviste al encontrarte con alguna persona ya desmovilizada de las FARC después de que ya se desmovilizó? Pues es que antes de encontrarme por primera vez con una persona desmovilizada ya había tenido como un proceso pues de educación, por decirlo así,
en donde me había desmontado de muchos imaginarios sobre las personas, ¿no? Porque cuando salí del pueblo, cuando uno llega acá y se encuentra con otras víctimas, pues suena feo, pero lo único que siente uno es como odio y de pronto eso es lo que le inculcan a uno, ¿no? Es que tal persona es mala, o si viste así, si tiene el camuflado y está en tal grupo es mala, entonces eso es lo que uno pues interioriza. Pero entonces después ya empecé en una organización donde nos hacían como capacitación en derechos humanos, en muchas cosas, entonces ahí como que aprendí de pronto de que todos somos seres humanos y que pues no importa, que hemos vivido diferentes situaciones que nos han llevado a estar en diferentes lugares o momentos o posiciones, pero pues que en sí pues eso puede cambiar, ¿no? Y uno no puede casarse o estar ahí con una opinión sobre alguien sin saber en realidad. Entonces ya cuando viví en Chía, después de mucho tiempo de estar acá en Bogotá, viví en Chía y allá habían casas de desmovilizados y muy cerca a mi casa había una, y eran de jóvenes que en ese entonces tenían la misma edad que yo, que teníamos como 17, 18 años y en realidad el encuentro no fue fuerte ni duro, inclusive nos hicimos como amigos y entonces no fue duro, pero ya porque había trabajado en eso, ¿no? Y creo que eso también falta mucho en la sociedad y en las víctimas, trabajar como ese ámbito psicosocial que lo ayude a uno a reconciliarse con el otro y a entender pues la posición y la historia de vida del otro, pues para hacer más fácil la convivencia. Karen nos dijo al principio que usted se va a graduar de trabajadora social, ¿verdad? Obviamente habla como una persona que tiene la conciencia, el conocimiento y además la experiencia de haber sido ayudada y ahora el reto de ayudar a otros. Pero cuando uno oye las historias de qué era lo que pasaba en el pueblo, de que 1 hora y media de camino, de que no había un profesor para cada curso, uno se hace varias preguntas. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está el Estado que no tenía ahí más profesores para esos niños? Pero también una pregunta es, ¿y dónde están los colombianos que tienen un conocimiento que pueden aportar? ¿Dónde está la capacidad de organizarse de los colombianos en redes solidarias para atender las necesidades de una población que el Estado por acción o por omisión no está atendiendo? En ese orden de ideas yo quisiera, sobre todo a las personas que pertenecen o que representan a fundaciones, y a Alan y a Paula y a Camilo, hablar de la solidaridad. O sea, ¿qué nos falta a nosotros para ser exitosos solidariamente? Porque somos compasivos, pero no pasamos de ese sentimiento a la acción. ¿Alguien nos puede contar una experiencia o hacer una reflexión al respecto? Sí. El nombre es Rafael Arias, ¿cierto? Sí. Complacido de participar de este evento. Creo que me das la oportunidad para conversar del tema. Yo represento la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINCET. Es una corporación de 29 años de existencia y en estos 29 años de existencia hemos trabajado particularmente en sectores de pequeñas y medianas empresas y en todas las actividades que estos emprendedores, pymes, trabajan, en todos los sectores, en el sector de minas, en el sector agroindustrial, en el sector de servicios. Pero nosotros consideramos que tenemos que el ingrediente que tenemos de ahora en adelante, ahora que tú hablabas de la solidaridad, yo pienso más es en la reconciliación, ¿sí? Y la reconciliación es el otro ingrediente que tiene la paz. Y la reconciliación ni siquiera es con el reinsertado en este momento, sino entre nosotros mismos, porque pues, creo que aceptar a una persona que se desmoviliza va a ser lo más difícil. Y más difícil es poderla vincular al aparato productivo que tiene el país. Nosotros consideramos que el tema de posconflicto va a ser un nuevo reto que va a tener el empresariado colombiano, y lo hablo en el sector donde nosotros participamos. Nosotros no somos el gremio que lo representa, pero somos un agente importantísimo para acompañarlos en todos los emprendimientos que tienen estos pequeños empresarios. Entonces yo le puedo resumir es que más que la solidaridad, yo creo que es un tema de reconciliación entre nosotros mismos.
¿Alguien quiere agregar algo? Sí. Pues en el marco Robinson. del proyecto que tenemos con House hemos identificado varias cosas y la primera es la generación de confianza antes de llegar a la solidaridad. Y es que por lo menos saber quién es el otro. Si el otro también soy yo, si el otro es quién está al lado mío, quién vive o quién convive conmigo en esos entornos locales. Primero la generación de confianza. Después de la colaboración. Si entre los dos mejoramos un entorno, si entre los dos participamos de algo, comenzamos a hacer colaboración. Y de ahí sí viene lo que es la solidaridad. En cosas tan específicas como en momentos de crisis, ¿quién de mis vecinos me puede ayudar? O en un hurto, o en un incendio, ese tipo de cosas. Y comienza a formarse algo que es el tejido social. Para nosotros, después de todos estos ejercicios, hemos identificado que lo que tenemos que formar es tejido social en lo local, para poder llegar a esa solidaridad. Si no seguimos todo ese proceso, vamos a seguir totalmente desarticulados en el territorio, en los barrios, en las comunidades municipales. Si no seguimos el proceso de poder generar tejido social, no hay interacción con las instituciones. Y esa ha sido nuestra experiencia desde este proyecto. Y por eso yo quería preguntarles a ellas, y también con lo que preguntaba yo al inicio con los líderes, sé que salieron muy jóvenes de sus municipios, pero ¿cómo era la identificación de líderes en esos municipios? ¿Era fácil? ¿Había alguien que lo representara o era impuesto como tal el tema de ver un líder comunitario allá en los municipios donde estaban? Era como un poco la pregunta que quería hacer. Bergenet. No le entendí la pregunta, qué pena. Los líderes en el municipio de Emplanadas, ¿cómo se identificaban los líderes comunitarios en Emplanadas? ¿Era fácil? ¿Habían líderes o eran impuestos por alguien? ¿De acuerdo? Igual que para Villarrica. No, yo recuerdo que hacían reuniones, por ejemplo, en la vereda, la reunión de la vereda, y ahí elegían el presidente, el vicepresidente, y el que ya contabilidad es el... pero era por voto de toda la comunidad. Igual, sí, recuerdo que pues a partir de los mecanismos de participación surgían los líderes como tal, pero sí recuerdo que hubo un tiempo en que el trabajo de ellos estaba muy, pues por el conflicto, estaba como, bueno, quédese quieto, esto sí se puede hacer, esto no, aquí manda quién, entonces, pero sí habían líderes. Alan quería agregar algo. Sí, yo quería mencionar brevemente 3 cosas. A mí siempre me sorprende mucho como esos altibajos que hay momentos de mucha euforia y también de mucha apatía en la sociedad colombiana. Difícilmente hay personas más solidarias que los colombianos. Hoy todavía uno va por la calle y alguien lo reconoce y se emociona, se le llenan los ojos, le dicen a uno, ¿lo puedo abrazar? Eso, bueno, aparte de que es un acto hermoso y de reconciliación, pues muestra esa sensibilidad. Pero al mismo tiempo pueden pasar años, como los que estuvimos nosotros secuestrados, en los cuales esa sensibilidad como que no se activaba. Y hay cosas que generan como una activación especial. Yo comparto lo que decía Rafael, tenemos que ir hacia la reconciliación. Y esa reconciliación, es lo segundo que quiero mencionar, no es exclusivamente entre víctimas y antiguos combatientes, no, y ni siquiera entre la misma sociedad, incluso entre las víctimas. Conozco un municipio en el cual estamos haciendo un ejercicio de reparación colectiva y tenemos que integrar un comité de impulso para ello, y unas víctimas se negaban a sentarse con otras víctimas. O sea, el problema de la reconciliación es mucho más allá, ni siquiera es entre antiguos combatientes y víctimas, no, incluso al interior de las víctimas. Y hace falta también allí entonces activar esa condición humana tan especial que se tiene. Y sin duda eso es lo que puede generar el proceso de reconciliación que se tiene. La víctima, en términos generales, está mucho más dispuesta al perdón y a la reconciliación y a la paz. Y eso obedece en buena medida a que sabe lo que está pasando, sabe lo duro que es, sabe por lo que le ha tocado y no quiere que a nadie más le pase eso. Pero hay otras personas para las cuales, digamos que el conflicto
o no lo tocó o ya pasó y por tanto no es su prioridad hoy. Y entonces eso produce apatía, produce una mirada diferente o incluso en muchas ocasiones justifican un pensamiento, un criterio apoyado supuestamente en las víctimas, cuando no es así. A mí la verdad me golpea, me ofende inclusive, podría decir, cuando se habla de las víctimas en esas generalizaciones que se hacen, porque todas las víctimas vemos el mundo diferente, cada uno lo ha sufrido distinto, la afectación que uno ha tenido no es comparable con la de otro, no existe un colectivo uniforme de víctimas. En palabras allá del secuestro yo decía, el hecho de que lo pongan a uno en la misma jaula no lo pone a pensar igual, y esa es una cruda verdad, pero sin duda que del perdón y la reconciliación tiene que ser el gran propósito nacional, y superar esa polarización y esa radicalización que hay, que además se habla con muchos eufemismos. Yo creo que es hora de sincerarnos también en las cosas que se dicen. ¿Cuál sería la palabra que usted usaría para no seguir con eufemismos? No, por ejemplo, como me dice un primo mío, me dice, yo no puedo perdonar lo que a usted le hicieron, Alan. Él es sincero en su expresión. Yo le digo, yo ya perdoné. Me dice, pues yo no. ¿Sí? Pero él no se pone a discutir parágrafos y artículos y cosas de estas, sino es su opinión. Y a partir de expresar una opinión sincera, pues uno también puede argumentar con sinceridad qué es lo que pasa. Yo creo que tenemos que sincerarnos más. Alan, Beatriz, ya te doy la palabra, pero quiero como recoger algo de lo que han dicho, porque Alan habla de algo muy clave, que es cómo activar esa solidaridad o cómo activar la participación, ya sea en forma de solidaridad, ya sea en forma de estar en los espacios políticos a pesar de la apatía que esto genera, o de estar en otros espacios, pero activar esa participación. No sé si en la Fundación Social, en Emprender Paz, hayan ensayado algo que funcione en términos de la activación de la participación. Digamos que desde los programas sociales directos que hace la Fundación Social se trabaja el desarrollo integral local. El desarrollo integral local básicamente incluye todas las personas que están en el territorio, es decir, allí no se piensa en un tipo de población específica, sino todo lo que está en el territorio se incluye, los niños, los adultos, la comunidad LGTBI, los desmovilizados, las víctimas, todo el mundo cabe y con ellos se construye. Digamos que es muy bonito ver cómo las personas van entendiendo que ellos son responsables de su desarrollo. Nosotros no llegamos ni a imponer ni a enseñar, sino a construir conjuntamente con los territorios lo que ellos necesitan. Y eso también se hace diferente en cada territorio. Tú no puedes hacer lo mismo en Cartagena, en el Pozón, que en Nariño o que en Antioquia. En Antioquia, por ejemplo, se dividen en aldeas, que es un concepto diferente. Y ellos son los que conjuntamente con sus gobernantes construyen los planes de desarrollo. Eso es ciudadanía. Lo que pasa es que yo no sé en las urnas cómo se vea eso, pero cuando tú sientes que tu concepto es tenido en cuenta para desarrollar el sitio donde estás, comienzas a sentir que eres responsable de lo que suceda y comienzas a participar. Eso, digamos, desde los programas sociales directos. Pero con el trabajo también que hemos venido haciendo con la Agencia Colombiana para la Reintegración, hemos encontrado algo muy bonito con las personas desmovilizadas que han decidido hacer proyectos productivos. Y es que ellos se van haciendo más conscientes de su ciudadanía a medida que comienzan a ser incluidos en el ciclo económico. ¿A qué me refiero? Ellos comienzan a pensar, bueno, ahora estoy ganando más, entonces ya paso de ser persona natural a SAS. Entonces tengo que comenzar a formalizarme.
Esa formalización implica una cantidad de temas de pago de impuestos, de pago de ciertas cosas que antes ellos ni siquiera la tenían en su radar. Entonces, el hecho de incluirlos económicamente hace que las personas entiendan que las decisiones del gobierno sí los van a afectar, que una reforma tributaria los va a impactar, que si gana uno u otra persona y si yo no voto o no participo, pues probablemente yo voy a terminar siendo afectado por las políticas que se toman o las decisiones que se toman de un lado o de otro. Yo pienso que desde lo empresarial tenemos una responsabilidad inmensa en esa inclusión no solamente que les llegue un cheque por haber vendido o un recurso por haber vendido, sino hacerlos conscientes de su responsabilidad como ciudadano y que son responsabilidades que tenemos todos. Entonces, no hacer excepciones, nosotros no hacemos ninguna excepción con ellos tienen que cumplir con todas los pasos, los documentos, etcétera, etcétera, que cumplen otros, porque yo creo que, o en la Fundación entendemos que las personas tienen que ser dignas, ser tratadas exactamente igual. Entonces no hay que hacer ningún tipo de diferencia si es de la SAUC o proviene del ELN o si era de las FARC o si es víctima o si es un pobre histórico. Porque a la hora de la verdad, cuando tú sumas las poblaciones, tienen las mismas necesidades y tuvieran las mismas faltas de oportunidades, entonces dividirlas es muy complicado. Entonces digamos que esa es como la perspectiva que nosotros podemos dar. Podríamos decir que una manera de activar la participación es incluir a la gente dentro del ciclo económico, esa es una. Pero cuando son más jóvenes que están en la etapa de estudiantes, como en el caso de los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, o cuando están en las pandillas, como nos mencionaba Claudia, que deciden, sí, yo quiero participar, pero participo es con los malos. ¿Cómo se puede activar el mecanismo para que la participación sea positiva? Bueno, nosotros no somos una organización política para nada, realizamos educación para la paz y la convivencia desde lo cotidiano y trabajamos desde colegios y comunidades como grupos de refuerzo escolar, como también pues estamos trabajando con la policía en este momento también. En nuestra experiencia, pues trabajamos precisamente con niños y jóvenes. Los jóvenes con los que trabajamos tenemos un programa que va hacia la sensibilización de la problemática social que existe en su propio entorno. Porque muchas veces, pues, si estamos hablando en las noticias de algo que está pasando en otra parte del país, pues uno no se conecta con eso fácilmente. Y comienzan a ver cuáles son las problemáticas, ellos mismos comienzan a investigar cuáles son las problemáticas sociales que existen en su propio barrio, en su propia ciudad, comunidad, y comienzan a ver también ejemplos de otras personas que han hecho impacto positivo, aunque de pronto no tuvieran recursos, líderes, ejemplos positivos que hayan hecho un impacto positivo en alguna comunidad y empiezan a ver en ellos cuáles son como las cualidades de esas personas y qué han tenido que hacer para reunir las personas necesarias para tener algún impacto o para hacer los contactos para que puedan generar un impacto en sus barrios, sus ciudades, y luego tienen que presentar un proyecto sobre cuál fue su causa que adoptaron pues, durante ese tiempo del proyecto y cuál es una posible solución o una posible manera en que ellos mismos pueden involucrarse para generar cambio positivo en esa problemática social. Entonces es una manera en que se involucra a los jóvenes en ese proceso. ¿Y están articulados con políticas de gobierno o están solitos trabajando como una rueda suelta? No están articulados, sí, y pues nos encantaría encontrar las maneras de articular eso también. Y otra manera que encontramos es a través del voluntariado. Entonces trabajamos proyectos pues nosotros desde hace varios años, pues desde el inicio, hace casi 10 años, trabajamos con voluntarios
y multiplicadores que son voluntarios también y están replicando los procesos y adaptándolos para los diferentes lugares, que son 48 municipios en el país en este momento. Me pregunto si esa falta de articulación con una política gubernamental, en el caso de lo que nos dice Emily, o en el caso de lo que nos decía Juan Camilo hace un rato con la Guardia Campesina, en el Cauca, que no quiere saber nada del gobierno, pero que se organizan pacíficamente por su parte, tiene que ver con una falta de facilidad para que la gente se vincule a lo que el gobierno puede ofrecer, o que no encuentra útil, o que no encuentra que el gobierno facilite, sino que obstaculice o hace más lentos sus mecanismos de participación. Quisiera que Paula y Camilo nos contaran. Claudia, no, yo creo que sí hay barreras para la participación. Yo creo que el Estado tiene que generar las condiciones, y no solo para la participación, sino para la reconciliación. La reconciliación no se decreta, la reconciliación no solamente es entre personas que están en lugares diferentes de la historia, sino el Estado tiene la obligación de generar unas condiciones para fortalecer la confianza de las personas en el Estado, fortalecer las instituciones en lo local, fortalecer la democracia, dar garantías para la participación, condiciones de seguridad para la participación, pero también que la participación sea eficaz, o si no la gente tampoco siente que vale la pena tomar el riesgo de participar, reconocer los derechos de las víctimas, obviamente, y reconocer también la humanidad que tienen las personas que están en proceso de reintegración. Creo que también hay un tema muy fuerte frente a lo que ha dejado el conflicto, y es una profunda deshumanización, una profunda pérdida de la noción del valor que tiene el otro para mí, como decía alguien también acá. Y creo que hay un tema muy fuerte que también es responsabilidad del Estado, y es la promoción de una cultura y una educación para la paz y una educación en derechos humanos. Creo que en Colombia falta mucho, y creo que lo decía Karen en algún momento, es que no nos enseñaron a participar, no nos dieron desde chiquitos y desde pequeños. Los jóvenes participan de maneras muy creativas en muchos escenarios, y el Estado tiene que fomentar aún más esas herramientas para generar esa cultura desde pequeños de participación, y cultura obviamente de respeto por los derechos humanos, que todo esto contribuye a las condiciones que tiene la obligación del Estado que generar para la reconciliación. Camilo. Bueno, yo quería retomar dos puntos, y es, yo creo que sí somos un país muy solidario, y creo que hay muchas iniciativas en el país que precisamente históricamente le han hecho barrera al conflicto en muchas partes. Nosotros tuvimos hace un par de años desde la Federación, conjuntamente con Paula, la posibilidad, y con otras organizaciones, de tener un proyecto en el cual buscábamos identificar iniciativas por todo el país que estuvieran trabajando en la construcción de paz. Y nos asombramos la cantidad de iniciativas que llegaron, y iniciativas de personas de diferentes edades que se tomaron la molestia de hacer un video para contar cómo le estaban aportando a la construcción de paz y a la reconciliación en el país. Y eso yo creo que fue una gran enseñanza para nosotros, en entender que puede que sí haya muchas iniciativas, pero lo que creo que hace falta es visualizar esas iniciativas y visualizar esos agentes de cambio que están en los territorios, y esos líderes que le han apostado a hacerle barrera al conflicto, y que le han apostado a transformar sus realidades y a transformarlo de una manera pacífica. Entonces, y quería retomar, por ejemplo, lo que hace Robinson y lo que mencionaba Juan Camilo, y es, sí existen iniciativas, y yo lo que creo que hay es que visualizar que hay colombianos y colombianas que le están apostando a un futuro distinto, y que históricamente lo han venido haciendo. Me acuerdo una iniciativa en Cali, precisamente, que era excombatientes que jugaban voleibol sentado, que eran víctimas de minas, y que se habían encontrado en el campo, y después se encontraban jugando voleibol. Entonces, eso nos llenaba de mucha felicidad, y decíamos, bueno, no es que no hayan, sí hay que visualizarlas, hay que reconocerle lo que está haciendo, y también utilizar otros escenarios, otras herramientas para identificar estas iniciativas. Juan Camilo lo decía, como de estas nuevas herramientas a través de las redes sociales, a través de videos. Nosotros hicimos una convocatoria a través de videos, y nos mostraban videos y nos contaban la historia de cómo le estaban aportando a la construcción de paz y a la reconciliación, y creemos que desde ahí se han generado otros escenarios de participación, no la participación formal, entendida constitucionalmente, sino otros escenarios de participación a través de los cuales se está
construyendo tejido social. En Potrero Grande vimos una iniciativa que se llama La calle es nuestra, donde los niños de la calle se toman la calle haciéndole resistencia a la violencia, entonces pintan su calle y empiezan a generar una nueva narrativa. Entonces yo creo que deberíamos apostarle de una manera más innovadora a identificar esas iniciativas y a visualizarlas más para mostrar que es posible un futuro distinto para el país. Ya para ir cerrando, hay ya te doy la palabra. Recuerdo hace un tiempo en el Caquetá alguien que estuvo secuestrado con alguien que fue su secuestrador, que el ex secuestrado terminó dándole trabajo a su secuestrador, que es una cosa no tan poco común como alguien pudiera pensar. Ellos decían, mire, es que aquí teníamos un problema en una carretera que siempre se inundaba, siempre había deslaves y tapaba la carretera, entonces la gente no podía sacar sus productos y le habíamos pedido al gobierno nacional que nos hiciera, que nos solucionara eso, que hiciera unos desagües a lo largo de toda la carretera, no sé cuántos kilómetros. Y lo máximo que habían llegado era plantear el proyecto y el proyecto costaba millones y millones y entonces no lo hacían porque no había la plata. Y la comunidad lo que hizo fue organizarse y entre ellos pusieron la mano de obra, consiguieron sí con recursos gubernamentales los materiales y ellos hicieron los desagües que la carretera necesitaba y se les solucionó el problema. Y cuando ellos cuantificaron, decían, no, pues que nos salió mucho más barato, así nos hubieran pagado, que si lo hubiéramos hecho vía el proyecto que desde el gobierno nacional había sido diseñado de manera lenta y costosa. Entonces, por eso la pregunta siguiente es si no es necesario como descentralizar esos mecanismos de participación, o sea, dejar que las comunidades encuentren sus modos y acompañarlas, pero sirviéndole a la comunidad y no la comunidad sirviéndole al Estado central. No sé si lo que tú ibas a decir tiene algo que ver con eso, pero tampoco te quiero dejar con la palabra iniciada. Pues te voy a responder la anterior y la nueva muy cortamente. Sí. Frente al tema de la participación, cómo fomentarla desde la institucionalidad, creo que es indispensable fortalecer la transparencia, no solo de los resultados, sino del proceso, cómo se llega a esos resultados, porque eso hace que haya baja credibilidad en los ciudadanos. Frente al tema de cómo fortalecer la solidaridad desde las personas, creo que es necesario inculcar el respeto por el otro, el respeto por la diferencia, porque eso hace que yo me ponga en los zapatos del otro y me quede más fácil entrar a cooperar, a colaborar y a trabajar en el proceso. Y frente a lo último que preguntabas, pues sí. La respuesta es sí, descentralizar, sí. Y te coloco un ejemplo de eso. Una comunidad aquí en Teusaquillo por el Parkway se unieron simplemente para colocarle pasto a su Parkway. Y ahorita es la comunidad más unida, entre todos comparten, disfrutan el Parkway y se unieron solamente para colocar pasto. Entonces sí debemos descentralizar algunas acciones, pero conociendo lo local. Porque cuando llevamos con la iniciativa grandota desde el centro, desde el gobierno central, a llevar algo, de pronto no es lo que quiere la comunidad. Tenemos que buscar los escenarios para saber qué es lo que quiere la comunidad en el territorio y poder llevarle esa descentralización del proyecto que ellos quieren. Iluminar el parque, colocar un andén, eso para ellos es fabuloso y genera tejido social, que también Camilo lo nombró por ahí, tejido social es lo que genera. Una persona que no ha tomado la palabra en todo este tiempo, le voy a dar prioridad. Buenos días, yo soy Rodolfo Rojas, hago parte del equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas. Con respecto pues a todas estas anotaciones que se hacen con la reconciliación, es muy importante el trabajo que se hace allí desde el equipo psicosocial en el sentido de la recuperación emocional como esa participación un poco individual, pero que surge a partir pues del reconocimiento de las fortalezas que los sobrevivientes del conflicto armado han tenido y han podido desarrollar. Importante que a partir de estos grupos colaborativos que se hacen y que al mismo tiempo pues hacen parte de la comunidad, pueden desarrollar acciones conjuntas y comunitarias para el beneficio de su misma comunidad. En ese sentido pues es muy importante que lo que se está realizando a partir de los pequeños grupos que se van generando en los municipios pueden generar acciones más grandes de reconciliación. Yo pienso que esos trozos de reconciliación pequeños que se pueden hacer en esta medida con
con acciones muy pequeñas de reconocimiento, de validación del sufrimiento y al mismo tiempo con la posibilidad de generar un reconocimiento en los municipios, es lo que está generando en este momento pues la posibilidad de ponernos a hablar de ese tema en diferentes espacios. Entonces es importante como esa anotación. Dos intervenciones antes de cerrar con Karen y con Bergenet. Juan Camilo. Pensando el tema de la reconciliación, vuelvo a mi sesgo, que es la comunicación, y creo que hay que preguntarse por el lugar que ocupa la comunicación en facilitar y en darle lubricidad a todos esos procesos de generación de reconciliación. Y creo que la comunicación pasa incluso por un ejercicio nuestro, de cada uno. A mí me impresionó, tras los resultados del plebiscito, darme cuenta que había un no tan silencioso. Y un no que se había silenciado en los chats familiares, en las conversaciones, en los fines de semana. Nos aburrimos de hablar con el que pensaba distinto a nosotros. Y nos fuimos callando, y nos fuimos volviendo burbujas. Y creo que aquí tiene que haber una pregunta de cómo me comunico y cómo facilito procesos de comunicación que conduzcan a procesos de empatía y a procesos de compasión, porque no somos tan compasivos como creemos. De hecho, el año pasado hubo un estudio, la Encuesta Nacional de Psiquiatría de Salud Mental, que fue financiada por el Ministerio de Salud y ejecutada por la Pontificia Universidad Javeriana, reveló que los índices de indolencia de los colombianos eran considerablemente altos, muchísimo más altos de lo que uno esperaría. Nos ponemos felices con el otro, pero nos cuesta mucho trabajo ponernos tristes con el otro. Entonces, la pregunta por la comunicación es fundamental, y también el ejemplo que estamos nosotros los líderes de opinión teniendo frente al tema de cómo nos comunicamos. ¿Cómo se comunica Uribe con Santos? ¿Cómo se comunican los panelistas de Hora 20? A mí Hora 20 me parece últimamente que es el peor ejemplo que le puede dar el país, es Hora 20. Y ese tipo de escenarios, no solo Hora 20, por la forma en la que en la que estamos desarrollando esas discusiones, absolutamente virulentas, agresivas, interrumpidas, etcétera, etcétera. Y también cómo nos estamos comunicando entre sociedad civil y líderes políticos. Entre ellos, ver, por ejemplo, ese horrible ejercicio de comunicación que ocurrió el viernes pasado entre la alcaldía de Enrique Peñalosa y la sociedad civil que acampaba pacíficamente en la Plaza de Bolívar, y que, aunque no llegan a un acuerdo de evacuación concertado, termina ocurriendo lo que ocurrió a las 3 de la mañana con el ESMAD. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Sí? Y cómo estamos cada uno de nosotros facilitando y abriendo canales comunicativos que conduzcan a la reconciliación. Miguel. Simplemente para retomar el tema que hablaban ahorita de la necesidad de centralizar como los mecanismos, descentralizar y diversificar los mecanismos de participación, yo creo que falta una acción bien puntual y es también articularlos. O sea, como articular las acciones, digamos que es cierto que ya hay muchas acciones que vienen andando en el territorio de manera autónoma, con las uñas, etcétera, pero también hay que empezar a articularse para generar acciones de mayor impacto, y aquí el gran ausente o quien tiene que aún más esforzarse por generar esos procesos de articulación entre sí es el mismo Estado. Digamos que el Estado sí está en mora en muchos territorios de lograr una articulación genuina dentro de sus mismas instancias para llevar una oferta articulada a los territorios que fortalezca y facilite los procesos de participación, y creo que en eso estamos en mora. Alan pide un minutico la palabra. Sí, para reafirmar lo de la descentralización y articularlo con el momento histórico en que estamos. Tenemos ahora la posibilidad de la construcción de lo que el alto consejero Sergio ha llamado la paz territorial, y que la paz hay que construirla en los territorios, allá de donde son nuestras chefs invitadas hoy, de donde somos muchos colombianos que queremos tener esa posibilidad de la paz para, a partir de ella, construir ese país que queremos. Bueno, pues esto que estamos haciendo también es un mecanismo de participación. Ustedes hubieran podido sencillamente no venir, pero vinieron a generar esta conversación que nos hace reflexionar y votar ideas. Pero las que creo yo más debemos aplaudir por estar aquí, pues son a Karen y a Bergenet, que a pesar de haber vivido lo que vivieron, a pesar de lo difícil que es ponerse frente a una cámara a contar experiencias como las que ellas han vivido, pues han decidido que tiene un valor venir y contarnos esas experiencias, y además, aparte de todo, cocinar para nosotros. Así que muchas gracias, y quiero cerrar con una reflexión de ustedes, Karen y Bergenet, acerca
de la participación. ¿Qué le dirían ustedes al Estado o al gobierno? ¿Qué le dirían ustedes a la sociedad que no se involucra? ¿Qué le dirían ustedes a los que ya están trabajando en procesos de participación para que lo hagan mejor? Karen. Bueno, al Estado supongo que trabajar por facilitar esos espacios de participación y pues por dar las garantías para que se den efectivamente estos espacios como tal. A la sociedad civil que hay que solidarizarnos y, no sé, pues trabajar en eso, ¿no? Creo que estamos como muy, no sé, cegados, no sé qué pasa. ¿Por qué lo dice así? ¿Ha vivido algo fuerte que nos pueda contar de cómo ha sentido esa falta de solidaridad? Pues sí, en ocasiones, o sea, me ha pasado varias veces de que hablan como de las víctimas como si fuesen, no sé, personas que vienen a quitarlo de acá, y eso es algo que se ve mucho, ¿no? Como es que no, es que vienen a quitarnos el trabajo, es que ahora todo es para las víctimas y eso genera como una barrera, ¿no? Entonces creo que hay que solidarizarse un poco más para poder apoyar a las víctimas, bueno, y a la sociedad en general, ¿no? Creo que hay que posicionarse en el papel del otro, y pues a ustedes obviamente felicitarlos por el trabajo que cada uno hace desde sus espacios y pues decirles que hay que seguir por ahí, que ese es el camino. Y gracias. Muchas gracias. Bergenet. Bueno, pues yo diría que muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, a la ACR, al gobierno, porque a mí, la verdad, a mí sí me ha servido muchísimo. Cuando yo llegué acá, a mí me hicieron una cirugía de riñón y todo me lo cubrió el gobierno, o sea, de la ACR, el papel que le dan a uno, no, todo eso viene del gobierno y del Estado. O sea que muy agradecida, y pues lo que están haciendo ahora con lo de paz y todo esto me parece súper excelente, muy bien para los campesinos, para nosotros mismos acá en la ciudad, para todo el mundo, porque uno vive en una zozobra, tanto allá como acá, porque uno allá, ¿a qué hora llega el ejército? O mire que tengo que ir a pelear a tal parte, uno no puede dormir, nada. Y acá pues lo mismo, uno mantiene con la zozobra. ¿A qué hora llegan esos guerrilleros a matarnos acá también? Entonces me pongo en la posición de los dos lados y me parece que lo que está pasando hoy en día, muy bien. Dios quiera que todo. ¿A usted qué le diría a esos guerrilleros que están por desmovilizarse en materia de cómo cree usted que deberían participar para aprovechar lo que ya está, como en el caso, como usted lo ha hecho, pero también para mejorarlo? Porque muchos seguramente, como otros que ya se han desmovilizado, no van a encontrar tanta satisfacción como usted. Bueno, yo creo que eso viene de cada persona. Yo digo que de pronto llegar acá, primero que todo a estudiar, porque uno acá definitivamente sin estudio no somos nada. Y más uno allá en el monte, uno es muy ignorante de las cosas. Porque uno, solo de las noticias, y usted sabe que los noticieros extorsionan a veces mucho las cosas. Entonces, como venir uno, por ejemplo, como en la ACR, que uno hace preguntas, ¿sí? Por ejemplo, yo hago preguntas, bueno, ¿qué va a pasar con el proceso de paz? Nos toca esperar, hasta ahora no nos han dicho nada, pero tranquilos, adelante. O sea, nos llevan en una etapa de que, o sea, si hay apoyo de ellos y están pendientes de lo que pasa con nosotros. Y entonces yo creo que acogerse muy bien a lo que estamos y estudiar, que hay muchísimas oportunidades para nosotros que nos vienen. Gracias, Bergenet. Nacho, quiero volver a darte la palabra, porque tú definitivamente también eres un actor de participación muy importante. Sacar tiempo de tu trabajo como chef para asesorar estas cenas, estos almuerzos, pues indica que consideras que desde tu rol en la sociedad tienes algo que aportarle a la paz de Colombia. Una reflexión final. Por supuesto, y hoy en día la actividad de la cocina, de los restaurantes, el tema hotelero, de todo esto, requiere de muchísima gente, de mucha mano de obra y de personas que realmente estén dispuestas a ingresar, como es tu caso, por ejemplo, que quieres ser chef, que quieres ser cocinera. Por aquí han pasado muchas personas maravillosas que, digamos, su ilusión de aquí en adelante y el planteamiento que tienen para su futuro económico, social, de reintegrarse a una sociedad,
está basado en este oficio. Entonces, a mí me parece que es una súper oportunidad. Ahora, esa oportunidad no solamente viene de la voluntad misma, sino de la participación del gremio empresarial, que le demos una mano a todas las personas que quieran estar con nosotros y colaborar con nosotros, y yo soy una de esas personas que estoy absolutamente dispuesto, mediante mis asesorías, contactos, escuela de cocina, a tener estas personas conmigo, porque me parece además súper interesante y para ellos va a ser una opción de vida maravillosa. Bueno, pues muchas gracias a todos por aceptar esta invitación, por sus comentarios, por sus reflexiones. Bergenet, Karen, mucho éxito con los procesos que cada una está siguiendo y por supuesto a la Unidad para las Víctimas, a la Agencia Colombiana para la Reintegración, a Cocina Taller, a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Fundación Colombia con Memoria, que es la que ha tenido esta iniciativa de juntarnos a todos a conversar a través de los sabores de la reconciliación. Muchas gracias, y a ustedes que nos están viendo a través del streaming del canal Capital, que tengan una buena tarde.